Red Bull te da alas. Estamos de vuelta en Zona Deportiva también. A la gente que nos acompaña en las diversas redes sociales del programa. Hoy pues tenemos una entrevista muy especial. Hace mucho tiempo que yo quería entrevistar al profe Mario Escobar Toca, pues porque ha tenido una carrera realmente muy exitosa y ya bastante longeva en el arbitraje nacional e internacional. Así que de eso y muchas cosas vamos a platicar con el profe. Bienvenido, profe. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jerry? Bien, gracias. Contento de estar acá. Muchas gracias. Espero poder llenar las expectativas de esta conversación y va a ser así. Y dar un tiempo al telespectador de ciertas experiencias que uno puede llegar a tener ahí como árbitro. La última, una final que vamos a platicar de ella, pero y es distinto hasta el approach para hacer la entrevista, porque uno pues acostumbrado a los jugadores, no a los protagonistas, pero ustedes también lo son de cierta forma. Sabemos, tal vez en el lado tuyo es un poco más lógico porque vienes de una familia, o por lo menos un papá que fue árbitro exitoso y conocido también. ¿En qué momento de tu vida decidiste que ibas a ser árbitro y cuando empezaste visualizabas que ibas a llegar a este protagonismo? Sin llegar a conocer dónde iba a estar hoy, cuando yo decidí ser árbitro, sí, mi objetivo era ser gafete FIFA y poder optar a ser opción para un mundial. Sí, a veces cuando uno consigue los objetivos es más fácil decirlo, pero yo veía a mi papá haciendo gafete FIFA, viajando en la televisión cuando era muy niño. Yo empecé a ver fútbol en el 94 con el Mundial de Estados Unidos 94 y me empieza a gustar. Estudié en el Liceo Guatemala, jugué fútbol toda la secundaria en la selección. Y ya cuando paso a la universidad, ahí es donde mi interés surge, cuando mi papá me pregunta si quería seguir el curso en la federación. Y decido en el 2005 empezar el curso en la federación. Excelente. 94, pero ¿qué edad tenías? En el 94 tenía apenas 8 años. 8 años, sí. O sea, que porque me dijiste Liceo Guatemala. En esos años ahí estaba el Quick Castillo, era el superestrella. No sé si escuchaste de él. Creo que él era más grande todavía. No, pues mucho más grande. Él ya estaba en secundaria y municipal lo reclutó de ahí del colegio, pero después decidió ser médico, se fue a estudiar a Estados Unidos y se perdió lo que creo yo hubiera sido un gran futbolista, pero siempre un colegio muy conocido, ¿no? Por el tema del fútbol, el Liceo Guatemala. Sí, me recuerdo esos partidos contra el Don Bosco, contra el Javier. Sí, y de hecho jugaba defensa central, toda la secundaria jugué, pero también supe diferenciar cuáles eran mis limitaciones como futbolista y como árbitro. Pues sí, tu papá, digamos, ¿cuáles fueron los eventos más importantes que logró llegar a dirigir? Yo tengo una anécdota muy particular. Todos saben que mi papá es de carácter muy fuerte. Sí, claro. Sí, mucho más fuerte que yo. Pero él estaba esperando la noticia de poder participar en el 98 y nosotros regresamos con mis hermanos del colegio un día normal y lo vemos muy triste en la sala de la casa y era extraño, era mi papá así. Sí. Pero justamente nosotros no teníamos noción de lo que significaba el hecho de estar o no estar en un mundial, y ese día en la mañana sale el listado final y mi papá decide retirarse al no ver su nombre, ¿no? En el 98. Pero sí estuvo en preolímpicos, en muchas eliminatorias. Antes había menos fútbol que ahora, entonces era un poco más difícil estar en torneos de alto nivel. Claro. Siempre, mira, tú empezaste a ver fútbol, el mundial. Yo recuerdo desde el 86, yo voy 10 años adelante tuve en la vida, pero ese fue el primero que también tenía 9 años que me marca. Pero obviamente yo crezco ligado a mi abuelo, mi papá, al tema municipal y sí consumo mucho el fútbol nacional. Vos por tu papá también, pero entonces la pregunta es, ¿desde pequeño aprendiste a verlo de esa forma neutral? Porque, digamos, el enfoque era más cuando tu papá dirigía o ver el trabajo de sus colegas. Y entonces no, porque siempre ha habido rumores que algunos árbitros, creo que lo decían, Hugo Castillo tenía como feeling con los rojos, yo creo que los López con los cremas, pero además son rumores, ¿verdad? Pero digo, vos entonces ya programándote como para ser árbitro, ¿lo veías sin ningún tipo o sea, lo veías totalmente imparcial? La verdad que sí lo vi objetivamente siempre. Ok. Sí, uno va creciendo y se va dando cuenta de las actitudes de sus padres, ¿no? Entonces mi papá sí era muy objetivo y no le importaba qué equipo ganara, qué equipo perdiera, sino simplemente que se hicieran cumplir las reglas de juego. Claro. Y nos metía a cabeza y todo de poder ser muy justos en la vida, no solo en el deporte.
Y siempre me gustó el fútbol y decidí por el arbitraje, y el fútbol siempre lo vi muy objetivo, y por eso estoy de acuerdo hoy con el VAR. Claro. Porque se hace justicia, Claro. y al final de cuentas algunos han dicho que pierde esencia, pero termina siendo justo en función a las interpretaciones que le querramos dar a las reglas de juego, ¿verdad? Exactamente. Porque los aficionados hacia un equipo van a decir, cuando se corrige una situación en el VAR que es en contra, no van a estar como que muy de acuerdo, ¿verdad? Pero cuando es a favor, dirán, claro, hoy nos tocó. Sí, es muy admirable tu profesión realmente, porque sabes que estás siempre en una posición donde vas a estar en medio de controversia, donde la mitad de la gente va a estar contenta, la otra mitad no. Y son como los jueces, jueces de los juzgados, ¿no? Que al final ellos determinan culpable, inocente, etcétera. Porque en el fútbol, si bien es un deporte, Pierluigi Golina, un colega tuyo, decía siempre, el fútbol es lo más importante, lo menos importante en la vida, ¿verdad? Entonces, se requiere mucha personalidad, profe, de verdad. Pues saber que vas a estar en medio de críticas, polémicas, sentimientos muy fuertes, etcétera. Totalmente. También Pierluigi decía, todos se equivocan en el fútbol, ¿por qué no quieren que el árbitro se equivoque? Exactamente. O sea, entonces, de alguna manera se necesita mucho temple, como decías, mucha personalidad, porque no va a estar de acuerdo la gente con las decisiones que uno tome. Sí. En algunas ocasiones, en partidos importantes me ha pasado que hay decisiones muy puntuales, y en su momento me decían que era Crema, los Cremas han perdido finales conmigo. Ahorita Shela ha ganado dos finales conmigo, entonces dicen que yo voy a Shela, que por ser de familia de Jutiapa le voy a Choapa, okay, se ha terminado de Antigua. Sí. Entonces yo he sido de todos los equipos. Exacto. Sí, entonces es entendible, y ya con la experiencia que uno va adquiriendo, entonces ya le ayuda a uno a asimilar los comentarios positivos, y también uno tiene que ser receptivo a la crítica, porque también nos vamos a equivocar, sí, pero uno no lo va a hacer adrede, porque el beneficiar a un equipo no me ayuda a mí en seguir sumando en mi carrera arbitral. Y en el tema internacional, donde ustedes tienen realmente siempre puesto, ¿no?, el objetivo, ¿no? Y las exigencias. Hoy hay cámaras por todos lados. Definitivamente un error nuestro cuesta asimilarlo cuando es de mucha magnitud. Se habla mucho de ese error, que de los 10 aciertos puntuales que uno pudo haber tenido en un partido. Exactamente. Pero cometió un error, y de eso se va a hablar toda la semana. Y levantarse de eso también requiere cierta capacidad, porque en el fútbol se va a hablar y se va a criticar tanto a los técnicos, tanto a los jugadores, a los propios dirigentes, no se diga a los árbitros. Entonces sí se necesita mucha capacidad de poder asimilar la crítica. Salchicha Bremen. La salchicha oficial del hot dog es Bremen. Vive esta fiesta del fútbol con el sabor de Bremen, la salchicha oficial del hot dog. Si es con Bremen, sí. Esta semana no es cualquier semana, es especial, porque es momento de vestirnos de gala, de lucir nuestro mejor atuendo. Esta semana juega nuestro corazón y nuestro apoyo. Llegó la hora de que todos nos pongamos la azul y blanco, de vestirnos de pasión, emoción, de amor por nuestra patria. Llegó la hora de ponernos la nuestra y ser 18 millones de almas apoyando a nuestra selección. Hagámoslo por ellos, celebremos por ellos. Van Trapp, el fútbol nos une. En este invierno, que el frío y la lluvia no te tomen por sorpresa. Aquasistemas te ofrece soluciones integrales, bombas de drenaje, calentadores de agua y confort. Con tecnología de vanguardia y el respaldo de las mejores marcas, mantenemos tu hogar protegido y confortable. Aquasistemas, tu aliado en cada temporada. Ahorra para tu yo del futuro. Hola Pablo, soy tu yo del futuro. Compramos el pick-up y el terreno que queríamos. De ahí son todos esos lindos tomates. Seguí ahorrando y echándole ganas, porque todo se hará realidad. El futuro que sueñas sí existe. Ahorra en Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Red Bull te da alas. Decías, bueno, el VAR vino a de alguna forma facilitarles un poco la vida o a reducir los errores que se puedan cometer, por lo menos los trascendentales, ¿no? En un partido, a ti te beneficiaba eso nada más en el ámbito internacional, en Guatemala no, claramente, y no creo que tengamos hoy todavía la tecnología, por más de que ya se esté promoviendo que lo empecemos a meter. Sin embargo, ¿no te parece que, por ejemplo, en el Mundial se exageró un poco ya con el tema del VAR en cuanto a los offsides, que medían casi que si un dedo iba adelante el jugador y todo, le está quitando un poco el elemento de espontaneidad y ritmo incluso a los partidos? ¿Eso lo analizás o solo lo ves por lo que realmente les vino a facilitar de alguna forma ciertas decisiones? Fíjate que con esa situación del fuera de lugar, que es lo del sistema semiautomático, hay que establecer un límite. O sea, sí. Primero establezcamos ese límite, y si ese límite es la parte del hombro, cualquier situación o cualquier parte del cuerpo que esté adelantado del hombro, hay que sancionarlo, ¿no? Y la tecnología nos ayuda siempre va a tener la crítica respecto a. Entonces, claro, ellos que no están de acuerdo con ese límite, proponer otro límite. Arsène Wenger decía que todo el cuerpo esté adelantado, pero cuando no esté una parte del cuerpo, va a resurgir sí, pues, ese límite. Exacto. Entonces, o sea, va a haber polémica de una u otra forma. Hay que establecer límites, hay que establecer directrices en función a la interpretación y a las consideraciones que debemos tomar en cuenta para tomar una decisión dentro del terreno de juego. Yo he dicho, el no tener VAR en mi país me ha ayudado más. Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo, sé que tengo una segunda oportunidad, pero acá no la tengo. Entonces acá me tengo que esforzar, a pesar de que hay que reconocer que nuestro fútbol por las mismas canchas es un poco lento. Sí. Respecto a... Porque yo he visto, ahorita se dio con la selección, los clubes cuando salen a la Copa Centroamericana o a la Champions, juegan de diferente manera. Tienen otro ritmo. Entonces, eso se nota, se nota. Y de hecho eso nos ayuda a nosotros el poder no tener VAR hoy en día, porque salimos con el compromiso jornada tras jornada de no equivocarnos. Ok, excelente. Antes de ir al corte, te pregunto, ya que estamos en el tema del VAR y te tocó esta última final de la Copa Oro, ¿verdad? Que con el VAR cambiaste la decisión. Bueno, la decisión de línea que había marcado offside, claramente no es offside cuando se ve la repetición. Ahora, ¿por qué no lo fuiste a revisar? ¿Qué es lo que uno hubiera considerado? O sea, te lo dijeron muy contundente, dijeron, mira, ni revises, ¿cuándo revisas, cuándo no? Tal vez es la pregunta. No, muy buena pregunta para aclarar a la gente, porque mucha polémica, seguro. Muchos dicen, ¿por qué no la revisó? ¿O por qué el VAR no intervino? Pero el VAR revisa absolutamente cada jugada con todas las tomas que tiene. Hay decisiones de interpretación y hay decisiones factuales. Claro. Si te das cuenta, en el partido previo México-Costa Rica hay una decisión de fuera de juego. Sí, que esa es de interpretación en función si el defensor tiene dominio o no. En los últimos minutos, el gol de Jiménez. El penal que nos marcan contra Canadá también era interpretación y ella ni siquiera la quisieron revisar, ¿verdad? Sí, también. Que para mí Aarón te le pega la pelota, pero obviamente hay un contacto después, pero te digo a las que se revisan y no se revisan. Y te estoy poniendo el ejemplo de dos fueras de juego que me pasan a mí. Ok. Uno sí lo fui a revisar, que fue el de México contra Costa Rica en el último minuto, porque es de interpretación si el jugador tuvo una deliberación de jugar el balón. En cambio, en la final, no la voy a revisar porque es evidente de que cuando el jugador que cabecea, si ya el VAR se dio cuenta que viene bien habilitado, nosotros le llamamos decisión factual. ¿Qué voy a ir a revisar? Nada, solo que, corroborar que esté. Exacto. Pero en la anterior sí tenía que interpretar si el jugador estaba haciendo un pase deliberado o no. Pero en estas hay decisiones factuales que la mayoría del fuera de juego solo se hace la señal
y se cambia la decisión o se corrobora la Perfecto. decisión, pero son decisiones que se le llaman factuales. Te quería enseñar esta. Ya en las redes hoy salen mil cosas, ¿verdad vos? Pero esta como estabas involucrado y no tiene que ver con el tema del gol. Tiene que ver también con un tema de apreciación o del reglamento seguramente, pero a veces lo aplican y otras no. Está esta jugada que la comparan, ¿no? Es el que el jugador de México se apoya en la pelota, pero no hay ninguna intención. Pero, y ponen abajo una que creo que era Walter López en ese partido, en donde el jugador de Román Torres cae. Ese ni siquiera le da con la mano como el jugador de México, pero ahí sí pita penal al minuto 120 tu compatriota. Y tú, pues, me imagino aplicando el reglamento, dijiste, no, ahí no hay penal porque el jugador no tiene intención de caer en la pelota. Ese es de los de... Eso no es factual, me imagino, ese es de interpretación o cuál es el reglamento. Dinos, porque cabal involucra a los árbitros guatemaltecos en 2 instancias parecidas en una Copa Oro. Yo me recuerdo precisamente esa jugada porque eran mis primeros años como FIFA y de la pantalla yo miraba la Copa Oro. Sí, me recuerdo que el árbitro no es Walter López, no es Walter. El árbitro es Mark Geiger de Estados Unidos. Pero como bien podemos ver, al menos yo nunca veo que le topen la mano al jugador de Panamá y se equivoca. Con el VAR se hubiera hecho justicia, claro, independientemente del minuto y las elecciones. Fue la vez que se iba a salir la selección de Panamá, sí, ¿no? Esa vez. Me recuerdo perfectamente y sí. A raíz de eso fue muy complicado dirigirle a Panamá. Sí, o sea, en Copa Oro era complicado por esta situación, que se sentían aludidos a ser perjudicados. Contra CONCACAF y todo ahí totalmente. En el camino, sí. Entonces sí, no se me olvida, y mi primer Copa Oro en el 2019 yo le dirijo a Panamá cuartos de final y quedan eliminados con Jamaica por un penal precisamente, con una mano. Pero eso me da la oportunidad de dirigir. Ahí me gano la final del 2019 en Chicago. Pero regresando a la jugada que me sucede ahorita, yo la interpreto y describo la jugada como tal. Y el VAR me escucha lo que yo estoy describiendo, que el jugador va cayendo y es un movimiento justificable al encontrarse con el balón. Otra situación que hubiera podido cambiar la decisión es que si el jugador hace un movimiento adicional como para querer jugar el balón, pero él va hacia abajo y como lo dice la regla, es un movimiento justificable como tal. Entonces viene el VAR y la revisa, y no la revisa solo desde un ángulo, la revisa con varias cámaras, y al análisis que hace y que también tiene un criterio él bajo las consideraciones, ok, estoy con vos, la descripción es correcta, chequeo completo. Entonces yo al escuchar eso, el juego sigue, porque yo me tengo que enfocar en que el balón sigue en juego. Cualquier otra situación puede suceder. Entonces, en lo que está ahí, el VAR me dice, estamos checando. Entonces, el VAR es el asistente del VAR. Entonces, el VAR está analizando la jugada, el VAR está en contacto, seguimos checando, y yo estoy concentrado en las siguientes acciones. Pues. Ya después entra la comunicación con el VAR. Chequeo completo, tal y como la describís. Sigamos. Y eso da un plus de motivación, de confianza, de decir la decisión fue correcta. Excelente. Y es una decisión crucial porque la viene siendo en el un momento penal. Y usted la validaron. No hubo que ir a revisarla y parar el juego. Exactamente. Si realmente yo no hubiera podido apreciar porque hubiera existido un movimiento, el VAR me llama. Entonces ya yo la veo y yo tengo que definir si es justificable o no, pero la decisión va a ser mía, no del VAR. Claro. El VAR siempre va a recomendar una revisión, no más decidir por el árbitro. Excelente. Red Bull te da alas. Ahorra para tu yo del futuro. Lucy, soy tu yo del futuro. Mira cuánto hemos logrado. Juntas, ahorrando, llegamos hasta aquí. Conseguimos poner nuestro negocio, dedicarnos a lo que más nos gusta y le dimos trabajo a mujeres que sueñan como tú. Seguí así y pronto todo esto se hará realidad. El futuro que sueñas sí existe. Ahorra en Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
del fútbol es Bremen. Vive esta fiesta del fútbol con el sabor de Bremen, la salchicha oficial del hot dog. Si es con Bremen, sí. En este invierno, que el frío y la lluvia no te tomen por sorpresa. Aquasistemas te ofrece soluciones integrales, bombas de drenaje, calentadores de agua y confort. Con tecnología de vanguardia y el respaldo de las mejores marcas, mantenemos tu hogar protegido y confortable. Aquasistemas, tu aliado en cada temporada. Esta semana no es cualquier semana, es especial, porque es momento de vestirnos de gala, de lucir nuestro mejor atuendo. Esta semana juega nuestro corazón y nuestro apoyo. Llegó la hora de que todos nos pongamos la azul y blanco, de vestirnos de pasión, emoción, de amor por nuestra patria. Llegó la hora de ponernos la nuestra y ser 18 millones de almas apoyando a nuestra selección. Hagámoslo por ellos, celebremos por ellos. Vantrap, el fútbol nos une. Se escucha re bien, o sea, la claridad con la que te hablan cuando ibas corriendo y todo eso. Debe existir. Sí. Las competiciones se preocupan mucho para que el audio sea perfecto, clarísimo. Qué buenísimo. ¿Sí? Es como... De hecho, ahora en el Mundial de Clubes se utilizó, en la Copa América lo utilicé, el que uno vaya al bar, analiza la jugada y ya toma la decisión, uno presiona el botón para que en el sonido ambiente del estadio se escuche y la gente pueda entender lo que se está decidiendo por parte del árbitro y uno habla. Pues. Entonces ellos cuidan todos esos detalles para que no haya excusa de que se perdió. Obviamente todo tiene su margen de error y a veces puede que falle, pero es casi imposible de que falle la comunicación con el VAR. Interesante. Bueno, me imagino cuando estabas creciendo, volviendo a, digamos, tu etapa formativa y viendo a tu papá en su profesión, que es la tuya hoy. A selección sí, ¿va? Porque esa nunca la vas a dirigir en un partido oficial, ¿va? Porque o sea, me imagino con esa sí ha habido siempre sentimiento y te, más allá de que estabas trabajando la misma copa donde están compitiendo, nunca te va a tocar dirigirla, pues te va ilusionando el performance que fue teniendo Guatemala en la misma. Totalmente. Me recuerdo que con mis hermanos, porque nos llevamos 4 años entre los 3, sí. O sea, regresábamos para las eliminatorias del 2002, 2006, a ver los partidos de Guate y a veces hasta mi papá se molestaba un poco de cómo lo vivíamos, porque al final de cuentas me gusta el fútbol, yo voy a apoyar siempre a la selección. Claro. Y me tocó una particularidad en el 2019 que me sucede 6 años después, previo a la final, porque estábamos en Copa Oro del 2019. Obviamente ahí no estaba participando Guatemala, pero estaba la semifinal entre Jamaica y Estados Unidos. Y a nosotros nos habían dejado hasta de último. Okay. Sí, pero ahí solo era Humberto y yo. Todavía no se conformaban los equipos como ahora en la nueva administración se está dando en CONCACAF. Y el otro árbitro era el estadounidense y estaba jugando Estados Unidos-Jamaica. Yo ya estaba en la final, ya sea como árbitro o como cuarto árbitro. Claro. Porque si pasaba Jamaica, el árbitro estadounidense iba a dirigir la final y yo me iba como cuarto árbitro. Okay. Pero si pasaba Estados Unidos, porque México ya había clasificado, automáticamente el estadounidense quedaba fuera. Y yo pasaba a dirigir y había un tico que iba a ser cuarto árbitro mío. Ahora en esta Copa Oro... Ya entendí para dónde vas. Claro, ahora en esta Copa Oro... Está en la semifinal. Está en la semifinal. Sí. Pero previo hay videos que entre el grupo graban la gente administrativa. Todavía no los tengo, me los van a pasar. Donde se nos ve tan naturales celebrando los penales contra Canadá. Claro, o sea, claro, sí. Cuando uno como árbitro debería decir, no, que no pase Guate. Claro, porque así tengo oportunidad Por supuesto. Pero primero está el patriotismo. O sea, definitivamente la alegría que nos genera. Por eso cuando yo estoy dentro de una cancha con jugadores de aquí de la liga y hay ese rostro, no hombre, o sea, ¿por qué? Yo no te quiero perjudicar. Sí, al contrario, yo te apoyo. Si llegas a selección, yo te voy a apoyar. Sí. Entonces estábamos ahí y a los que nos habían dejado era a los gringos y a los guatemaltecos. Sí, entonces, dependiendo quién pasara, o sea, iba a ser la Claro, cuarteta. por supuesto. Entonces, cuando nos agarran, pero en frío, yo veo la cara de los gringos de decir, se nos está escapando la final de las manos y ellos tienen menos probabilidad porque
Estados Unidos y México siempre van a llegar a la final. O sea, bueno, no siempre, la probabilidad es muy alta. Uno de los dos de plano y casi siempre ellos dos igual, ¿verdad? Entonces, el hecho de ellos estar a las puertas de poder dirigir una final y que Estados Unidos nos haga 2 goles y nosotros así como que, bueno... Y al final del partido cambió todo. Cuando Guatemala hace el gol y ahí en el salón solo nosotros viendo, o sea, con aquellos sentimientos encontrados de, bueno, ya estabas con el 2-0 en una final y ahora puede que te quedes fuera, pero va a estar Guate. Entonces, sí es alegre. Claro. O sea, son anécdotas que van a quedar y estoy ansioso por ver el video que nos tomaron celebrando los penales de Guatemala tan naturalmente. Y que literalmente solo alguien en tu posición puede vivir ese conflicto, ¿verdad vos? Pero igual, como decís, sale el patriotismo y ha sido... También para vos, alentador, ver a Pochettino sufrir con esa cara de sufrimiento con Guatemala los últimos 10 minutos, porque vaya que estaba sufriendo y Guatemala. Esos momentitos en la Copa Oro, el partido con Canadá, el partido contra Guadalupe, contra Jamaica, nos hacen creer que en esta eliminatoria de repente, con toda la coyuntura que hay con los anfitriones, puede ser el mundial al que vamos. Que también sería para ti un mundial, proyecta tu segundo, ¿verdad? Tú empezaste en 2005, empezaron capacitaciones, dijiste, que decidiste ya formalizar tu ruta a ser un árbitro. ¿Y cuándo debutaste? ¿En qué año? Yo entro a la universidad a estudiar ingeniería química y me olvido un poco del fútbol. Ah, ok, porque sí que tu debut ha sido como 2013, por ahí más o menos, ¿no? Yo vengo a debutar en San Miguel Petapa en un partido de especiales, como mi primer partido federado. Ya. Los debuts no se olvidan. El Seguro. segundo partido ya cuesta más recordarlo, pero el primero no se olvida. Entonces yo debuto como árbitro federado en un partido de especiales, cuando la cancha de Petapa todavía era natural. Ah, ok. Petapa Suchitepeques en el 2007. Ah, ok. Sí, mucho ya antes. después yo debuto estando en la universidad, estudiando. Yo debuto en el 2010. Ok. En Huehuetenango, Chinabajul, Zacapa. Qué bien, sí, ese fue mi primer partido de Liga Nacional en el 2010. Y ya en el 2013 que mencionás, internacional. Mi primer gafete como árbitro internacional. Excelente, qué bien. Y me contabas que tenés todo eso documentado, ¿no? En un Excel, todos tus partidos, todas tus estadísticas, todas tus tarjetas, todo, porque, digamos, hoy la contabilidad de los futbolistas de asistencias, goles y todo eso es más común que lo lleven. A los árbitros, como que les ha tocado a ustedes, ¿no? Tener ese propio historial y toda esa evidencia como algo personal. Sí, ahí tengo documentado desde el primer partido que te mencionaba con Huehuetenango y Zacapa hasta el último que es esta final entre Shela con Cobán, que son más de 400 partidos ya en Liga Nacional y en CONCACAF que tengo prácticamente ya todas las finales pues. de los torneos. Y algunas ya más de una ocasión, ¿no? Sí, la verdad, Oro, es la segunda y estuve también como cuarto árbitro en el 2021. Okay. Y también he estado como cuarto árbitro en todas las finales. O sea, tengo la de Centroamericana, tengo la de Champions, la de Nations y la de Copa Oro, que son nuestros 4 torneos. Claro. Las tengo como árbitro y las tengo como cuarto árbitro. Entonces, es alguna satisfacción que va a quedar en el recuerdo ya dentro de unos años. Seguro, ¿no? ¿Sí? Yo he dicho, creo que el mejor árbitro de la actualidad y por lo que ya después leemos y platicamos contigo de la historia de Guatemala en bustos de romper géneros, ¿verdad, profe? Pero es nuestra opinión. Hay mucho más que hablar con el profe. Vamos a hacer una pausa y quédense con nosotros en Zona Deportiva. Ya llegó el bono 14, así que es momento de invertir en el confort y en el bienestar de tu hogar con Aquasistemas. Hola, ¿qué tal? En Aquasistemas tenemos más de 30 años de ser líderes de agua en Guatemala. Nuestra experiencia, liderazgo y atención personalizada han hecho que miles de hogares confíen en nosotros. Tenemos todo lo que necesitas para que disfrutes del agua como nunca antes, con soluciones pensadas para cada espacio de tu casa. Con nuestros calentadores de agua tendrás la comodidad que mereces al instante, sin esperas y con temperatura perfecta en cada ducha. Sistemas de presión constante y olvídate de las sorpresas. Tendrás un flujo ideal en cada grifo, en cualquier momento del día.
Nuestros filtros mejoran la calidad del agua, protegiendo tu salud y la de tu familia con cada gota que usas o que consumes. Transforma tu casa en un santuario de relajación con las hidrotinas, jacuzzis y las tinas de Aquasistemas. Mucho más que un baño. Son una inversión en tu bienestar. Sumergite y disolve el estrés mientras disfrutas de sus beneficios terapéuticos, mejor circulación, alivio muscular y un sueño reparador. Nos encargamos de todo, desde la asesoría personalizada hasta la instalación y el mantenimiento continuo, para que tú no te preocupes por nada. En Aquasistemas llevamos más de 30 años siendo líderes en soluciones de agua. Nuestra experiencia, compromiso y asesoría personalizada han hecho posible que miles de hogares confíen en nosotros. Aprovecha tu bono 14 visitando nuestras 5 sucursales. Acá estamos ubicados en una de las más lindas, que es en la Avenida La Reforma, zona 10. También están en La Castellana. Está la tienda central en la zona 8, muy cerca, por cierto, del estadio El Trébol. Estamos en Roosevelt y también en Puerto Quetzal, Escuintla. Transforma tu hogar en un oasis de confort. Síguenos en redes para más promociones. Salchicha Bremen. La salchicha oficial del fútbol es Bremen. Vive esta fiesta del fútbol con el sabor de Bremen, la salchicha oficial del hot dog. Si es con Bremen, sí. En este invierno, que el frío y la lluvia no te tomen por sorpresa. Aquasistemas te ofrece soluciones integrales, bombas de drenaje, calentadores de agua y confort. Con tecnología de vanguardia y el respaldo de las mejores marcas, mantenemos tu hogar protegido y confortable. Aquasistemas, tu aliado en cada temporada. Esta semana no es cualquier semana, es especial, porque es momento de vestirnos de gala, de lucir nuestro mejor atuendo. Esta semana juega nuestro corazón y nuestro apoyo. Llegó la hora de que todos nos pongamos la azul y blanco, de vestirnos de pasión, emoción, de amor por nuestra patria. Llegó la hora de ponernos la nuestra y ser 18 millones de almas apoyando a nuestra selección. Hagámoslo por ellos, celebremos por ellos. Van Trapp, el fútbol nos une. Red Bull te da alas. Ahorra para tu yo del futuro. Hola Pablo, soy tu yo del futuro. Compramos el pick-up y el terreno que queríamos. De ahí son todos esos lindos tomates. Seguí ahorrando y echándole ganas, porque todo se hará realidad. El futuro que sueñas sí existe. Ahorra en Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Que se ha extendido la conversación, pero ha valido la pena y todavía mucho para platicar con el profe Mario Escobar. Qué bueno que le hablas a los futbolistas y los motivas y que querés lo mejor para ellos, porque
Dicen los de la generación anterior, el Loco, el Pescado, con los que tengo relación, que Carlos Batres sí decía mucho, pero no, yo soy mundialista y vos no. Entonces los humillaba mucho, ¿no? Con eso. Tú ya sos mundialista también. De los mundiales, cuéntanos. Desde que tú empezaste a ser internacional en 2013, tal vez el Mundial de Brasil estaba cerca. Pero para Rusia, ¿por qué no llegaste a Rusia? Uno hubiera pensado ya que para ese mundial tú ya estabas en condiciones, ya habías pitado varios torneos internacionales. ¿Por qué fue hasta Qatar que se te abrió esa oportunidad? Cada árbitro tiene su proceso. Sí. Empecemos por ahí. No sabía las anécdotas que pueden existir entre los jugadores. Carlos, me lo contaban ellos. Sí, no, pero sí te sé decir de que el más interesado de que a mi selección le vaya bien soy yo, porque a nivel mundial, uno que está participando en esos torneos, te decía fuera de cámaras, le gustaría que le fuera bien porque reconocen el fútbol que hay en nuestro país, pero como no estamos en el ámbito internacional, en esos torneos, muchos se preguntan dónde queda Guatemala. ¿En qué región juegan? Exacto. Hay que usar a Costa Rica y México, ¿no? A los vecinos y su éxito para que... porque ellos los conocen más que a Guatemala a nivel mundial. Pero te decía de que hay procesos y... En el proceso de Rusia 2018 estaba Walter. ¿Sí? Y yo venía surgiendo y no son fáciles los procesos, pero yo en mi planificación de carrera arbitral sí tenía desde un inicio el poder ser parte del proceso de Qatar, más no asistir. Yo ya me daba por satisfecho, siendo realista, de que yendo a los seminarios de preparación para Qatar iba a ser un éxito para mí. Y se me da la oportunidad de ser competitivo para poder participar como árbitro, no como suplente. Los suplentes van de cuarto árbitro, ¿sí? Entonces en mi planificación estaba ir a Qatar 2022 como suplente o, si no, estar en los seminarios de año con año. Para ir adquiriendo experiencia y ya consolidarme para el 2026 y poderme retirar en el 2030. Y mi planificación sigue, o sea... Qué bueno, pero si solo se da... Qué buenos, pero sí se adelantó, por así decirlo, mi proceso a Qatar, porque uno como árbitro, respecto a la carrera del jugador, por la madurez que uno debe tener y por las decisiones tan importantes que debe tomar uno dentro del terreno de juego, si comparamos esas carreras jugador-árbitro, el árbitro empieza después, pero se retira después. También, exacto. Sí. O sea que a los 30 todavía estás en tu prime, digamos, de la carrera, ¿no? El futbolista por lo general ya va en los clics. Nosotros como árbitros no podemos ser árbitros FIFA antes de los 25. Es imposible ser árbitro FIFA. ¿Qué estudios ha hecho la FIFA para saber que un árbitro está muy maduro a partir de los 25? Y aquí en nuestra área se nos da la oportunidad de ser árbitro FIFA a los 25. Los europeos empiezan a ser FIFA a los 30, 32. ¿Sí? Cuando el jugador está en su prime o ya está en descenso. Y la carrera del árbitro va puntuando hasta llegar a los 43, 45, en dependencia de. Y ahora, con lo físico, la preparación es muy importante porque cada vez el fútbol es más rápido, ¿no? Exactamente. ¿Qué partidos te tocaron en Qatar, recordás? Estuve en el de Gales contra Irán. Sí, que Irán gana en los últimos 2 minutos, 2-0, después de que repongo 11 minutos. Bueno, todos ese mundial fue característico por eso, Por eso, sí. Sí, y había una particularidad porque toda la gente que va a los estadios va a ver espectáculo, va a ver buen fútbol, paga mucho dinero para ir. Entonces, si las selecciones, cuidando un resultado, quería perder tiempo, eso no era tan llamativo para el aficionado. Entonces dijeron, y la directriz fue esa, vamos a jugar lo más que se pueda. Excelente. Y el tiempo de celebraciones, de chequeos de VAR, de sustituciones, se va a reponer. Excelente. ¿Sí? Entonces estuvimos en ese partido. Después yo no llevaba a mi equipo como tal. Porque se pudieron dar cuenta que yo fui con un trinitario, con un tico. Hoy en día ya tengo a 2 guatemaltecos que realmente en los otros países sí se daba que iba la tripleta del mismo país. En este caso, por la administración que se tenía antes, quisieron acomodar a varios países, Centroamérica y el Caribe, para poder ir. Pero hoy por hoy estamos con la tripleta del mismo país.
Entonces creo que eso puede ser de mayor importancia para desarrollarnos como equipo, ¿no? Y ya después se me da la oportunidad de estar en octavos de final en el Argentina contra Australia como cuarto árbitro. Sí me quedé con esa sensación y ese saborcito de haber podido dar más, porque yo iba, después de haber dirigido toda la eliminatoria entre México, Estados Unidos, en aquel frío, Canadá, México, que México pierde, voy a Panamá, que era difícil de dirigirle con México, entonces Honduras, Costa Rica, estaba muy bien posicionado e iba con buen nombre a Qatar. Lastimosamente se dan ciertas jugadas en ese partido de Irán-Gales que no es que no gustaran, pero a ese nivel se tiene que sacar impecable el trabajo. Entonces, ya después se me da la oportunidad, o sea, de ir como cuarto árbitro. Entonces sí gustó, pero faltaron ciertas cositas como equipo, ¿verdad? Porque ahí uno va avanzando. Por supuesto, como te entiendo. Ahora, sí, esos 2 partidos estuve en teoría, al siguiente mundial sí vas como lo tienes programado y como lo tienes merecido, vas con la terna guatemalteca. Entonces, definitivamente. Te sentirías mucho más cómodo, obviamente, todo el tema, y hoy hay más respaldo del tema de tecnología, va a haber más, increíblemente, aunque pareciera que ya se llegó al pico en Qatar, pero seguramente va a haber más tecnología en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, México y Canadá. Y sí sería lindo que pitaras finales, ¿verdad? Porque yo me recuerdo, Mario, volviendo al ejemplo de Batres, él pitó Francia, Paraguay, creo yo, octavos de final. Cuartos de final, si no estoy mal. El gol de oro de Laurent Blanc, puede ser, él estuvo en ese partido, él ¿no? Estuvo en el 2010, en aquel penal que Piqué sujeta a un paraguayo. Ok, entonces, y Paraguay falla el penal y después se da un penal a favor de España. Y creo que lo anota España ahí. Ya nuestro arbitraje ha llegado a esas instancias, entonces, digamos, y es... Cuartos de final llegó. Cuartos de final. Carlos ahí. Así que bueno, ojalá tú tengas esa oportunidad. Nosotros estuvimos en octavos, pero como cuarto árbitro. Uno quiere estar ahí adentro, ¿no? Sí, y probablemente se te va a dar y tenemos certeza y seguridad que así va a ser. Pero hay muchas competencias, porque bueno, el Mundial obviamente es el premio mayor, pero como decías, Copa América, ¿no? La reciente, tantas Copa Oro, ya llevas varias... Copa Africana de Naciones. ¿Qué tal es pitar una Copa Africana y cómo son las condiciones en África? Fue precisamente en Camerún y fue una experiencia diferente, porque al final de cuentas son esos intercambios que se dan en confederaciones. Y a Copa Oro vinieron unos africanos, vinieron de Senegal a dirigir acá y me escogen a mí para ir a Camerún. Y casualmente mi debut es en el partido de Senegal, que gana Senegal 1-0 con un gol de penal de Sadio Mané. Ajá. Al minuto 90 más 4. Ahí tengo grabado el video. Y en esa oportunidad Senegal es campeón contra Egipto. Pero si Senegal empataba ese partido, empató los 2 siguientes. Entonces con 3 puntos se quedaba fuera. Son esas anécdotas que a uno le quedan. Pero el penal fue acertado y el VAR me lo confirma. Todo bien. Senegal anota y clasifica como segundo de su grupo. Y Camerún es un país futbolero, y la Copa de Naciones veo que en África tiene mucho... Lo vive mucho. Y después me toca un Argelia que venía de ser campeón de la última Copa Africana contra Guinea Ecuatorial, que es el único país de África que habla español. Entonces se sorprendieron de por qué yo me hablaba tan bien con... Claro. De esta selección. Ok. Es muy bien, profe, sí. Lo básico, considero que sí lo hablo. Con la carrera, considero que lo hablo, porque en ese partido tenía un árbitro del Congo que habla francés, yo latino, y el otro asistente era de Libia, que hablaba árabe. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? O sea, y la comunicación tiene que ser clara. Y el VAR... era de México, que me acompañó Fernando Guerrero en ese momento, pero la VAR era africano. Entonces teníamos que ser muy, muy claros en nuestra comunicación, y obviamente FIFA solicita que se pueda hablar el inglés, que seamos claros en poder elaborar el inglés. Esta semana no es cualquier semana, es especial, porque es momento de vestirnos de gala, de lucir nuestro mejor atuendo. Esta semana juega nuestro corazón y nuestro apoyo. Llegó la hora de que todos nos pongamos la azul y blanco, de vestirnos de pasión, emoción, de amor por nuestra patria.
Llegó la hora de ponernos la nuestra y ser 18 millones de almas apoyando a nuestra selección. Hagámoslo por ellos, celebremos por ellos. Vantra, el fútbol nos une. En este invierno, que el frío y la lluvia no te tomen por sorpresa. Aquasistemas te ofrece soluciones integrales, bombas de drenaje, calentadores de agua y confort. Con tecnología de vanguardia y el respaldo de las mejores marcas, mantenemos tu hogar protegido y confortable. Aquasistemas, tu aliado en cada temporada. Vive esta fiesta del fútbol con el sabor de Bremen, la salchicha oficial del hot dog. Si es con Bremen, sí. Red Bull te da alas. Ahorra para tu yo del futuro. Lucy, soy tu yo del futuro. Mira cuánto hemos logrado. Juntas, ahorrando, llegamos hasta aquí. Conseguimos poner nuestro negocio, dedicarnos a lo que más nos gusta y le dimos trabajo a mujeres que sueñan como tú. Seguí así y pronto todo esto se hará realidad. El futuro que sueñas sí existe. Ahorra en Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Hubo algún hábito más allá de tu papá que es lógicamente con quien aprendiste la profesión, seguramente que admiraste mucho, ¿no? Y que chupaste mucha rueda, pero ¿hubo algún árbitro internacional que te gustaba, que admirabas, que mirabas su trabajo ya cuando tú habías decidido que ibas a hacer esta profesión? A mí me gustaba la personalidad de Elizondo, Horacio Elizondo, el argentino, sí, el argentino. Que expulsa a Zidane en una sí, final, claro. Sí, por el cabezazo a Materazzi. Se la hizo fácil Zidane, pero pero ahí no había VAR, entonces no había el VAR, cuarto árbitro, claro. O sea, tuvo el valor de decir, sí, mira, sí hubo agresión. Esto y esto pasó. Y era Zidane, ¿no? Sí, exacto, como ahorita la sujeción del pelo a Cucurella. Exactamente. O sea, que el árbitro no la tiene claro y tiene que intervenir el VAR. En esa final, Medina Cantalejo, que era el español que estaba como cuarto árbitro, le da la información a Horacio Elizondo porque él está de espaldas, no lo ve. Entonces son de esas decisiones que uno como árbitro tiene que tener valor para... Sí. Y mira, Ramos Rizzo fue otro que tuvo que en Mundial echó a Ronaldinho también. Sí, entonces, yo me recuerdo también ahorita, hace poco, cuando que estuve de cuarto árbitro en la semifinal Colombia-Uruguay, en Charlotte, de César Ramos, en la final, en la semi de Copa América, que le tengo que dar una información a César para que expulse a un colombiano. Sí. Y la banca de Uruguay ahí con Bielsa metiendo presión y todo. Y del otro lado a Colombia y James diciéndome de todo por ser el capitán. Y Colombia se te quedó con uno menos. Iba ganando 1-0, pero el segundo tiempo lo sufre y todo. Pero son decisiones que hay que tomar. Mira, vos has tenido mucho más contacto que nuestros propios futbolistas con los estrellas a nivel mundial. A Messi, ¿lo has dirigido a Messi ya? Sí. Le he dirigido varias veces a Cristiano también. Le he dirigido. Vos, yo solo pensar, o sea, vos no es vos los estás dirigiendo, le estás cobrando faltas, los estás intercambiando con ellos comunicación, me imagino, porque son algunos más efusivos que otros y más expresivos que otros, ¿no? Para con los árbitros. ¿En algún momento estuviste, como dirían los gringos, starstruck de que estás dirigiendo a Cristiano? Porque creo que no, de estos dos que en mención son las dos personas más populares del planeta, no de su profesión, del mundo, de todo el mundo, de todas las personas que existen. Estar con ellos, dirigiéndolos, incidiendo en sus partidos.
¿Cómo se maneja ese tema sin sentirte cabalmente? Porque tu profesión es de ser totalmente imparcial, de que no te afecte que es Cristiano o es Messi el que te está tratando de vender una falta. No, de hecho tengo un par de anécdotas con ellos, especialmente con Cristiano. Hay que manejar realmente la frustración de los equipos o de los propios jugadores, sí. Porque cada jugador es muy diferente en su personalidad, y si va perdiendo con la calentura del juego, hay que saber en qué momento o qué palabras decirle, sí. Y también cuando van ganando, porque cuando van ganando pueden provocar al otro jugador. Entonces, gerenciar un partido como árbitro no es cosa fácil. Me recuerdo que la primera vez que le dirigí a Cristiano, iban ganando tranquilamente 2-0, ¿sí? Le marco un penal en contra. Sí, ahí sí me discute un poco, hablamos. ¿Qué instancia? Era la Liga Árabe. Ah, ok. El formato de la Liga Árabe es como cualquier liga europea, que acumule más puntos y todo, y ellos estaban peleando por puestos de Champions también y por el liderato. Entonces, ya después hay una situación donde él me pide, hay una foto donde él está con los brazos así, conmigo, y me estaba pidiendo, va a decirme que no es penal, pero el VAR me lo confirma, claro, entonces es penal, pero ya después él me dice que quería una tarjeta amarilla. Y el otro capitán me está diciendo que no era ni falta. Entonces yo sí me dirijo al otro capitán hablándole un poco más fuerte, pero para que me escuchara Cristiano. Entonces al escucharme de alguna manera molesto o muy fuerte en cuestión de llamarle la atención, Cristiano ya se queda así, porque me está diciendo que para él no es falta y que Cristiano quiere tarjeta amarilla, entonces ¿a quién le hago caso? O sea, si para uno no es ni falta y el otro todavía quiere tarjeta amarilla, entonces son estrategias que uno debe utilizar. Por lo que decías, ellos son estrellas, claro. Pero hay que decirle o mandar el mensaje a Juan para que lo escuche Pedro, y Cristiano lo percibió muy bien. Ya en el minuto 90 más 3 les empatan con un golazo y sale molesto, pero molesto con el equipo, ¿no? Y con el desenlace. Ya después me toca dirigirle a los meses otra vez y todo, y ganaron, hay cordialidad y todo, bromeamos en camerinos, así, bromas muy rápidas. Pues tengo su camisola, así como las de y las de fotos muchos que nunca publican, pero ustedes siempre de los partidos se toman con los campeones. A vos sí te llegan, por lo menos. Sí, me llegan. A vos sí tienes fotos con Cristiano, con Messi, con ahí todo. las tengo, en acciones de juego, porque siempre uno es amigo de ciertos periodistas o fotógrafos que están ahí en el alrededor del campo, y se queda uno con el contacto y ya las mandan. Y son muy buenas fotos. Estoy seguro, qué lujo, la verdad, profe. Cuando uno, y esto tal vez aplica más hoy en la Liga Nacional o antes de que existiera el VAR, digamos, en algún partido final o algo que se pitan temas polémicos, ¿no? Que puede haber sido falta, que no puede haber sido falta, vas en tu casa, ves la repetición, analizas y decís, sí era. ¿Cómo manejas eso, digamos, que decís, esta pudo haber sido esto, o sea, tal vez sí me equivoqué, ¿verdad? Porque en plan no sos muy autocrítico y cambié el desenlace, ¿no? De una final. ¿Te afecta mucho o solo es parte de y decís cambias el chip inmediatamente? Hay que cambiar el chip, hay que tener esa capacidad de que ya después viene otro partido y reivindicarse, pero sí hacer ese autoanálisis de decir ¿qué dejé de hacer? ¿Por qué no hice este cambio de dirección para tener el mejor ángulo visual y poder decidir en cancha y no necesitar el VAR? Sí, hoy por hoy nos dicen, no importa si vas 3 veces al VAR, pero que sean jugadas muy complicadas de ver desde tu ángulo. Sí, por eso se implementa la cámara ahorita, para que el aficionado esté como que es interesante eso de la cámara del árbitro. Del árbitro que va en el oído jugada, de alguna forma. Y todo. Entonces, para saber que el árbitro solo tiene un ángulo. O sea, y uno tiene que hacer, y obviamente para eso se prepara, para hacer esos cambios de dirección y buscar el mejor ángulo para poder decidir. Hoy el fútbol es muy rápido y por eso el VAR. Entonces, para concientizar un poco al aficionado, también se hace el hecho de ese experimento, ¿sí? Porque nosotros solo vamos a tener un ángulo. Ya cuando vamos al VAR, ya tenemos 3 diferentes ángulos para poder definir la jugada y tomar la mejor decisión. Sí. Es un arte para usted, ¿verdad, profe? Estar encima del juego, estar cerca de las jugadas sin intervenir, ¿no? Sin afectarlas. Total. Y ya después uno ve y uno dice, bueno, tuve que haber hecho esto, tuve que leer mejor el juego y anticiparme a ese pase largo para poder estar más cerca. En fin, uno sí hace ese análisis para decir, dejé de hacer esto. Estudias equipos, estudias jugadores, como los rivales se estudian. Incluso he escuchado que los equipos también
no es que estudien o se enfoquen mucho, ven tendencias, pero sí ven personalidades de los árbitros. Okay. Sí. Ese saca muchas tarjetas, entonces bajémosle la intensidad. Así como nosotros analizamos comportamientos de ciertos jugadores, con quienes sí se puede dialogar y con quienes no, porque hay jugadores que uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Pues sí, de plano. Entonces no a todos los jugadores uno como árbitro les va a caer bien, y más si se sienten perjudicados. Seguro. Entonces sí hay que estudiar ciertos esquemas sin ser tan profesional como director técnico, pero sí saber a qué está jugando el equipo para leer bien el juego y poderse anticipar. Bueno, y es una lástima que ya tenemos que ir cortando esta entrevista, profe, por temas de tiempo. Va a salir completa en nuestras redes sociales, también en televisión, pero cortada en distintos segmentos, pero especialmente porque había mucho más para platicar, pero tendremos, ya que sabemos que tenés todo tu archivo completito, tendremos otra entrevista más adelante para platicar otras anécdotas, de otras apreciaciones y primero Dios, de otras oportunidades que se están a venir, pero felicidades por lo que ha sido una carrera muy exitosa, profe, el mundial que hasta ahora está como prueba de ello, pero que vendrán un par más como lo tienes tú ya planificado, primero Dios, y es mi criterio, es que eres el mejor árbitro de la región y que ojalá el mundial te confirme como uno de los mejores del mundo, profe, que creo lo mereces y tu trabajo te lo respalda, ¿veis? Así que muchas felicidades. Muchas gracias por el concepto y gracias también por la oportunidad de estar aquí y poder platicar un poco de las experiencias desde este lado del árbitro y no tanto como jugador, pero espero no sea la primera ni la última y profe, podemos seguir compartiendo experiencias y anécdotas. Por último, nos traemos Rizzo, ¿le viene bien al fútbol de Guatemala el cambio de nuestro nuevo director arbitral? Esperaría que sí, por la experiencia que él tiene y el deseo de querer hacer bien las cosas y poder transmitir el conocimiento que él ha adquirido a lo largo de los años. Esperamos que sí se pueda hacer un cambio muy bueno en esta generación nueva. Ojalá así sea. Bueno, Mario Alberto Escobar Toca estuvo con nosotros en Zona Deportiva. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima semana.